Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de nuevo en el ciclo de seminarios de la Sociedad Española de Bioinformática y Biología Computacional. Estamos muy contentos de contar con esta nueva charla que nos va a llevar, que nos va a ofrecer Horacio Pérez Sánchez. Horacio es un investigador de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Es el investigador responsable del grupo de investigación de bioinformática estructural High Performance Computing. Su investigación es multidisciplinar y se basa en la bioinformática estructural, la informática de alto rendimiento, HPC, y también en la química física. Y no voy a robarle más tiempo porque nos va a contar algo muy interesante como ¿es posible descubrir nuevos fármacos sin pisar el laboratorio? Pues nada más, Horacio, muchísimas gracias por participar y te dejamos todo el tiempo para ti, que tenemos ganas de escucharte. Hasta Muy ahora. bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por darnos la oportunidad, ¿no?, de presentar este nuestro trabajo. Lo primero, antes de que se me olvide, os voy a compartir pantalla. ¿Me podéis confirmar si se ve? Sí, Sí, perfectamente. perfecto. Vale. Bueno, pues eso, el título de la charla, ¿es posible descubrir nuevos fármacos sin pisar el laboratorio? Creo que es una pregunta interesante. No voy a dar la respuesta. Espero que al final de la charla vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones. Yo voy a dar un poco algunas notas sobre lo que estamos intentando hacer nosotros desde nuestra modestidad e ignorancia absolutas y los pequeños pinitos que estamos haciendo un poco en este campo. Os vamos a comentar un poco los últimos resultados que estamos obteniendo en nuestro grupo y bueno, aunque ya sabéis que podéis, al final habrá una ronda de preguntas, si queréis preguntar en cualquier momento, interrumpirme por lo que sea, pues podéis hacerlo. Siempre se olvidan algunas cosas cuando uno la deja hasta el final, siempre se olvida. Entonces, bueno, lo primero voy a hacer hincapié un poco en el nombre de nuestro grupo de investigación, Bioinformática Estructural. Estamos ahora mismo dentro de la Sociedad Española de Bioinformática y Biología Computacional. Yo creo que a veces es un poco complicado que un término o una palabra lo abarque todo, ¿no? La bioinformática yo creo que es una cosa bastante amplia y nosotros nos hemos delimitado en el ámbito estructural. Es decir, atacamos problemas de la bioinformática donde exista información estructural o a veces yo diría incluso información química, ¿no? A veces creo que estamos un poco más cerca de la quimioinformática que de lo que sería la bioinformática generalista en sí, ¿no? Todo ello por diferenciarnos un poco de la bioinformática de secuencias. Y luego lo de computación de altas prestaciones es porque en todos estos problemas que tratamos y muy seguramente en muchos otros problemas que vosotros tratáis, la cantidad de datos es tan ingente y todo lo que hay que procesar es tanta información que es necesario recurrir a técnicas de computación de altas prestaciones. Entonces, bueno, voy a centrarme hoy en esta charla en comentar un poco algunos pasos que hemos dado en el tema del descubrimiento de nuevos fármacos, ¿no? Trabajamos otros proyectos también, pero hoy nos vamos a centrar en este. Este proceso, como muchos probablemente conozcáis, es un camino bastante largo y costoso. Es un proceso desde que se identifica una enfermedad hasta que tenemos un fármaco aprobado en el mercado. Puede pasar un promedio de 15 años perfectamente, con costes de miles de millones de euros y con unas tasas de fracaso absolutas conforme vamos avanzando en el pipeline desde los primeros estadios in vitro hasta in vivo y ensayos clínicos, ¿no? Y nosotros donde pretendemos apoyar un poco esta investigación es en esta zona que tenemos aquí con este recuadro de color rojo. Pretendemos pues acelerar todo lo que podamos ese proceso. Entonces, a partir de ahora voy a comentar cosas pensando en quien no conoce el ámbito de la bioinformática estructural. Probablemente algunos de la audiencia ya conozcan muchas de las cosas que voy a comentar, pero voy a centrarme como si las conocierais. Entonces, en este tipo de procesos, normalmente uno de los primeros pasos es que se identifica una o varias dianas farmacológicas, que en nuestro caso normalmente son proteínas, ¿no? Y se adquiere diversa información sobre ella, ¿vale? Voy a hablar muy a grandes rasgos, porque si no, no me da tiempo. Una vez se identifica esa diana, por ejemplo, en el contexto del coronavirus, el SARS-CoV-2, una de las primeras proteínas diana que se empezó a estudiar de manera extensiva fue la proteína Spike, la proteína espícula que probablemente muchos conozcáis.
Luego, cuando se tiene la proteína diana caracterizada, los siguientes pasos son, se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede trabajar en el descubrimiento de anticuerpos, por ejemplo, pero no en nuestro caso. Nosotros trabajamos más en el descubrimiento u optimización de moléculas pequeñas que puedan interaccionar con esas proteínas diana para causar un efecto en su función y hacer desaparecer todos los problemas que están provocando en el organismo y que dan lugar a esa enfermedad, ¿no? Y luego esto no es suficiente, porque luego también querremos optimizar diversas propiedades de estas moléculas lead para que puedan evolucionar a fármacos. Siempre tendremos que optimizar propiedades ADME, absorción, distribución, metabolismo, excreción, toxicidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todas estas partes nosotros trabajamos en ellas y se pueden acelerar drásticamente mediante métodos computacionales. Entonces, muy brevemente, ¿cómo se puede hacer todo esto? Pues veréis, aquí tenemos en pantalla un esquema de una reacción enzimática, ¿no? Donde al interaccionar la enzima con un sustrato en su sitio activo, se liberan una serie de productos y esta reacción enzimática podría ser la causante de una enfermedad, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos conseguir que esta reacción no se produzca? ¿Cómo podemos modularla, ¿no? Pues una posibilidad sería el desarrollo de estas cosas que vemos aquí de color verde, que en inglés serían drug, pero vamos a llamarlo de momento inhibidores, que son sustancias que interaccionan con la enzima, normalmente en su sitio activo, con mayor intensidad que lo que lo hace el sustrato, de tal manera que esa reacción pues, no se produzca, ¿vale? Esa es una de las principales ideas que tratamos aquí. Luego también hay letra pequeña, no nos centramos siempre en el sitio activo y muchas otras detalles que no vamos a tratar de momento. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo descubrimos estos inhibidores? Esto que en inglés se llama drug. Pues nosotros utilizamos una técnica que se llama screening o cribado, ¿vale? Y que consiste básicamente en lo siguiente. En primer lugar, os voy a mostrar la analogía cerradura-llave formulada por Fisher a finales del siglo XIX y es una aproximación muy, muy, muy simplista, no siempre se cumple, pero a nivel de ideas creo que bastante representativa y donde lo que nos dicen es que podemos asimilar que la enzima, su sitio activo, es una cerradura, ¿no? Y que el sustrato es una llave y que para interaccionar dicho sustrato con el sitio activo de la enzima se debe dar una alta complementariedad estructural, ¿vale? Pero ¿por qué nos interesa esto a nosotros? Porque lo que queremos es descubrir algunas otras llaves que, digamos, encajen todavía mejor en el sitio activo de esa cerradura o esa enzima que lo hace el sustrato original, con el objetivo de que esa enzima tenga mayor apetencia por nuestra nueva llave que por esa llave anterior, ¿no? ¿Cómo hacemos esto nosotros? Nosotros empleamos diversas técnicas, pero una de ellas es el cribado. El cribado consiste en utilizar colecciones virtuales o reales de grandes librerías de llaves. Lo de la llave es obviamente una analogía, ¿no? Para ver de todas ellas cuál podría encajar mejor con esas cerraduras. Y cuando obtenemos esto, llegaremos al momento en que tenemos ese hit, ¿no? Obviamente, esta no es la única aproximación que se puede realizar. También tenemos el diseño racional, donde no hacemos una aproximación de semifuerza bruta, sino que cada una de estas moléculas la vamos optimizando, vamos viendo de manera individual qué modificaciones podríamos hacer en cada una de ellas para incrementar las posibilidades de descubrir nuevos inhibidores. ¿Cómo se hace esto en el laboratorio? Bueno, pues en el laboratorio se utilizan instalaciones de High Throughput Screening o cribado de alto rendimiento, donde lo que estoy viendo ahora mismo en pantalla es un resumen muy, muy somero de cómo funciona la técnica, ¿no? Pero en cada uno de estos pocillos, lo que tenemos en todos ellos es una copia de la enzima que estamos estudiando y todos estos pocillos difieren en que en cada uno de ellos hay una llave diferente. Hay uno de esos diferentes compuestos que estamos estudiando. La máquina los va probando todos y va midiendo mediante técnicas muy avanzadas si se produce básicamente inhibición o no. Esta técnica está muy bien en el sentido de que es muy precisa, pero tiene una serie de problemas. Porque si, por ejemplo, queremos procesar una librería que tiene 1 millón de compuestos, quizás nos puede llevar un año realizar todo ese proceso y con un coste muy elevado de varios millones de euros,
Ese es uno de sus problemas. Por eso aquí venimos nosotros y muchos otros investigadores que trabajan en estas técnicas y aplicamos las técnicas del cribado virtual, donde intentamos sintetizar las características principales de todos estos procesos mediante modelización computacional con el objetivo de poder predecir de antemano cuáles de estos compuestos van a ser activos o no activos frente a la enzima o proteína diana de interés. Entonces, una opción es sustituir, o mejor dicho, una opción sería sustituir completamente este proceso de 1 millón de compuestos que puede tardar 1 año en llevarse a cabo y con coste de millones de euros. Una posibilidad sería resumirlo y poder realizarlo a veces incluso en una semana, poder procesar ese 1 millón de compuestos en una semana a un coste de miles de euros. Entonces, cuando uno oye esto, dice, ostras, ¿pero cómo es posible? Lo estás haciendo mucho más rápido y mucho más barato, ¿no? Esto parece un poco como que la panacea. Entonces, obviamente, aquí hay letra pequeña, ¿no? Y para el que no lo sepa, no tenemos que olvidar que son técnicas computacionales que lo que hacen es realizar una serie de predicciones y que nos estamos basando en predicciones, ¿vale? Esas predicciones no son fiables a día de hoy y creo que va a tener que pasar muchísimo tiempo para que sean fiables al 100%, pero dependiendo de la técnica y de los recursos que tengamos y de los datos que tengamos del problema, estas técnicas pueden tener una fiabilidad del 70 u 80%. Entonces hay que vivir con eso en mente cuando te pones a utilizar, tanto cuando las utilizas tú como cuando lees resultados producidos por otros investigadores. Entonces aquí una técnica interesante, que es un poco lo que hacemos nosotros y muchos otros grupos, es, bueno, pues en lugar de coger aquí 1 millón de compuestos y procesarlos experimentalmente, cojo primero el 1 millón de compuestos, los proceso aquí y con los 1000 mejores que me salen aquí, los 1000 mejores de la predicción, por ejemplo, eso sí que me lo llevo a una infraestructura experimental, ¿vale? Y ahí ya veo los resultados que me van a salir. Porque no olvidemos, lo vuelvo a repetir y reiterar, que esto es una predicción, mientras que esto es una medida directa experimental. Y obviamente esto vale muchísimo más, ¿vale? Entonces, el siguiente punto, siempre agradezco a estas 3 personas, las cuales recibieron el Premio Nobel de Química en 2013 por haber promovido a lo largo de los últimos 30 o 40 años todos los grandes avances en la química computacional. Para mí muchas veces se mezclan los significados de química computacional y informática estructural y a día de hoy nos parece súper obvio que existe Internet, que existan supercomputadores, que se pueden hacer todo este tipo de cosas, pero no hay que olvidar que a principios de los años 70 era todavía una quimera el que alguien pudiera simular un proceso químico mediante técnicas computacionales. Eso no era algo que se hiciera de manera rutinaria y estos señores allanaron el camino para que hoy podamos estar hablando de esto. Bien, cuando me pongo a hablar de estas cosas, llega un momento en que alguien pregunta, oh, la química computacional, la informática, oh, eso no sirve para nada, eso es toda una mentira. Bueno, pues mira, tengo aquí una referencia del año 2010. También os estaréis preguntando, ¿y por qué pones una del 2010 y no del 23? Porque esta diapositiva la hice mucho tiempo y soy muy vago y no la he cambiado. Pero da igual. Aquí lo que podéis ver es una referencia, como hay muchísimas otras, donde nos da los detalles sobre cómo se utilizaron, basadas en técnicas de Computer Aided Drug Discovery, química computacional, informática estructural, llámalo como quieras, para llevar al mercado algunos de estos compuestos, captopril, dorzolamida, saquinavir, etcétera, etcétera. Algunos son bastante conocidos y se diseñaron en gran parte utilizando estas técnicas. Entonces, si trabajáis en esto, os puedo dar más referencias aquí, ¿vale? O sea, esto es, a día de hoy, son técnicas que se utilizan de manera rutinaria en toda la industria farmacéutica, ¿vale? Entonces, si estáis pensando en trabajar o si os interesa esto como tema de investigación y luego pensáis que no vais a tener trabajo, yo no os puedo garantizar que vais a tener trabajo, ¿no? Pero las probabilidades de encontrar una posición trabajando en estos temas en farma puede ser bastante elevada. El que sea en España o no, ya es otra historia, pero hay posibilidades. Luego, un ingrediente que he comentado un poco de partida, que lo he comentado muy por encima,
es el tema de los supercomputadores. Es decir, antes os he hablado de procesar 1 millón de compuestos y para poder hacer esto, normalmente, debido a los requerimientos de cálculo que tienen estas metodologías, nos tenemos que ir al uso de supercomputadores, que para el que no lo conozca, un supercomputador, aquí podemos ver una breve idea, sería coger, digamos, el core, el núcleo de ese ordenador con el que estás viendo ahora mismo esta sesión, ¿no? Coger el chip principal, la CPU, y luego ir apilándolos en cada vez estructuras más complejas hasta que tienes una máquina que, por ejemplo, en este caso, Blue Gene fue uno de los supercomputadores más potentes del mundo en 2007, ¿vale? Y tenía aproximadamente 260.000 cores, ¿vale? A día de hoy, los supercomputadores más potentes, estamos hablando del orden de 100 millones de cores, ¿vale? Sí, alguno estará pensando, ¿por qué has puesto una diapositiva del 2007? Porque soy muy vago y no me ha dado tiempo a cambiarla. Pero os digo, 100 millones de cores y hacia arriba. Esto es como curiosidad, un proyecto en el que estuvimos nosotros, es un supercomputador que se llama Tor y que estos somos nosotros en este proyecto de investigación. Y para que veáis un poco la forma que tiene, todo el armariado, el cableado, etcétera, etcétera. Está ubicado en Islandia, es muy interesante. Bien, y ahora me voy a poner un poco más técnico, pero no demasiado porque no quiero que nos perdamos mucho en tecnicismos, pero simplemente quisiera comentar que las técnicas de cribado virtual que comentamos anteriormente se pueden dividir en estas dos grandes familias. En realidad se pueden hacer muchas otras calificaciones o clasificaciones, pero hoy voy a hacer yo esta de aquí. Me explico. Hay una serie de métodos que se llaman métodos basados en la estructura. ¿En qué consisten estos métodos? Consisten en que, primero, tenemos definida cuál es la diana farmacológica, que puede ser una proteína, pueden ser otras biomoléculas, etcétera, pero normalmente una proteína. Entonces se conoce cuál es esa diana farmacológica. Y además, no solo se conoce, sino que se dispone de información estructural sobre ella. Por eso estamos nosotros aquí, bioinformática estructural. Ya sea por cristalografía de rayos X, resonancia magnética nuclear, crioscopía electrónica o a día de hoy AlphaFold, ¿no? Que también estamos. Entonces, esto, utilizando el símil que comentábamos antes, es como si tuviéramos información de la forma de la cerradura, ¿no? Y aquí los métodos basados en estructura, uno de los comúnmente utilizados es el docking molecular, que ahora pondré un pequeño vídeo para explicar cómo funciona, ¿no? Pero requerimiento indispensable, tener información sobre la estructura. La otra familia de métodos se llaman métodos basados en los ligandos y aquí el requerimiento es que tengamos información sobre al menos una molécula activa en el contexto que estamos trabajando, en la enfermedad en la que estemos trabajando. Es decir, es como si supiéramos ya sobre la forma o estructura de alguna de esas llaves que están funcionando bien y lo que hacemos es aplicar diversas familias de métodos, por ejemplo, el método de similaridad, que lo que consiste es en que enfrentamos esa llave, que ya se conoce, frente a una librería que contiene ese millón de llaves. Digo 1 millón por decir un número, pero puede ser 1.000 millones o números incluso más grandes. Y vamos haciendo diversas comparaciones utilizando diversas métricas. Puede ser similaridad, es decir, si yo encuentro en mi librería una llave que se parece al 99% a la llave de referencia, a la hora de llevar esa llave a la parte experimental me podrían pasar dos cosas. Uno, que esa llave nueva tenga, digamos, menor actividad que la llave inicial o que tenga un poco más de actividad. Y eso es lo que esperamos. Esto es un resumen muy grande de todo esto, pero porque es un poco por la idea. Y las métricas suelen ser de similaridad, pero hay otras métricas más avanzadas, como por ejemplo el mapeado farmacofórico, que lo comentaré luego a continuación, o también las técnicas de machine learning, inteligencia artificial, etc. Entonces tenemos estas dos familias de métodos. La pregunta sería, ¿y cuál utilizo? Pues todo va a depender de la información de la que dispongas en tu problema. Si no dispones de información estructural, te tendrás que ir a este método. Pero nosotros normalmente, si podemos utilizar las dos familias de métodos, lo que hacemos es utilizar todas las opciones que podamos en paralelo y luego consensuar resultados. Entonces ahora voy a poneros un vídeo sobre cómo funciona el docking molecular,
¿vale? Que como estábamos hablando de llaves y cerraduras, ahora vamos a ver un poco la modelización del proceso en el que esa llave va entrando en la cerradura e intenta acoplarse en ella, ¿no? Ya lo veis, el ligando va danzando en el sitio activo es encima. Ahora mismo se están haciendo unos cálculos de una función de scoring que se intenta minimizar. En color azul podéis ver cuál sería el resultado experimental, dónde tendría que terminar ese ligando después de la simulación, y él ahora mismo está intentando encontrar la posición óptima a ciegas. No sabe dónde tiene que ir, ¿no? Y entonces aquí lo que vemos es que al final de la simulación hay una superposición bastante elevada entre nuestra simulación y el resultado real. Quiere decir que en este caso el método de docking ha sido bastante eficiente para determinar en qué posición va a terminar la molécula cuando interacciona con el sitio activo. No siempre es así. Recordad que os he dicho que hay un índice de éxito relativo al 70-80% de precisión, el cual varía mucho. Pues bien, también comentaros que una simulación de este tipo puede tener un coste aproximado, ¿no?, de 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, depende mucho del caso, dependiendo de muchos factores que no me voy a parar a comentar cuando tratas de docking molecular. Si luego quieres imprimir más realismo a este tipo de simulaciones, te tienes que ir a técnicas como son la dinámica molecular, y entonces estamos hablando ya, ahí no hay límite, pero fácilmente de días de simulación para obtener un resultado de este tipo, pero con mayor precisión, porque tiene en cuenta otros muchos detalles. Bien, y aquí, bueno, quiero presentar brevemente nuestro grupo de investigación, donde, bueno, en nuestro grupo estamos 4 personas contratadas a tiempo completo como investigadores, no como profesores, sino como investigadores. Luego, otros 3 compañeros a tiempo completo y otros 3 colaboradores externos. Y que son todos estos que veis en la foto. Y luego, las 4 principales líneas de nuestro grupo son el desarrollo de metodologías. Por ejemplo, hemos hablado del docking, entonces nosotros intentamos introducir ciertas mejoras en esos métodos. Luego, el siguiente punto sería implementar todas estas metodologías en supercomputadores. No es a veces tan evidente ni tan fácil, pero sí que es necesario. Como tercer pilar sería el desarrollar herramientas web que permitan acceder a todo el público de manera gratis a estas herramientas. Entonces, ahora mismo os comentaré algunas. Y como último, estaría la aplicación de todas estas herramientas y desarrollos a contextos farmacológicos, pero no solo farmacológicos, sino también el campo de biotecnología, alimentación, etcétera. Todo ello colaborando con diversos grupos internacionales, empresas, etcétera. Todo esto quiere decir que intentamos hacer cosas y bueno, y no me da tiempo a contaros más. Y nada, y ahora os voy a contar un poco cómo sería la estructura de nuestro grupo de investigación. Vamos a suponer, este es el tipo de problemas que nosotros queremos resolver. Esto podría ser una aproximación a la función de scoring que se utiliza en el docking molecular. Entonces, nuestro grupo de investigación, para poder funcionar, recibe fondos para investigación de nuestra universidad, la UCAM, al mismo tiempo que capta otros fondos de muchas otras convocatorias a nivel regional, nacional, internacional, empresas, etcétera, ¿vale? Y obviamente, para que esto pueda funcionar, necesitamos recursos de cómputo que obtenemos de diferentes fuentes. Red Española de Supercomputación y muchas otras. Entonces, voy a hablar brevemente de la primera pata, de la generación de conocimiento, de la investigación fundamental. Entonces, aquí algunas cosas que hemos hecho nosotros previamente. Hemos trabajado extensivamente a lo largo de los años. Ahora mismo es una línea que tenemos un poco parada, pero hemos trabajado en ver cómo se pueden acelerar de manera drástica los cálculos más costosos dentro del mundo del cribado virtual, ¿no? Entonces, en este periodo de tiempo hemos trabajado en cómo acelerar en diferentes arquitecturas computacionales la PlayStation 3, las GPUs y diversas otras que no me puedo parar a comentar porque no nos da tiempo, pero para que veáis un poco de idea. Y la conclusión a día de hoy es que los sistemas más eficientes para nosotros son tanto las GPU, y digo a día de hoy porque esto está cambiando continuamente, tanto las GPU como los clústeres de cómputo a los que tenemos acceso. Luego, después del trabajo de diversos años, lo que hemos conseguido es que toda esa investigación fundamental se pueda materializar, para nosotros esto es muy importante, en software.
Aquí tenemos MetaDoc 2, es un software de docking molecular que hemos desarrollado nosotros y está diseñado íntegramente para correr en la GPU. Entonces, este software, publicado en Bioinformatics, hicimos una comparación respecto a Autodoc 4, que es uno de los estándares a día de hoy en docking molecular, y obtuvimos que nuestro método funcionaba 20 veces más rápido y que incluso tenía una mayor precisión que Autodoc 4. ¿Vale? Eso es lo que nos permitió todas esas mejoras en velocidad implementarlas en este software. Pero no solo eso, porque cuando uno se centra en hacer las cosas más rápido y solo se enciega en eso, creo que no es una ventaja. Hay más cosas que se pueden hacer. Entonces, cuando estuvimos desarrollando este software, pensamos en qué otras cosas podríamos hacer para mejorar los métodos de docking que no fueran únicamente en velocidad, ¿no? Entonces, implementamos una técnica que se llama blind docking, que consiste en lo siguiente. Este es un chiste que probablemente ya hayáis escuchado a vosotros, ¿no? Pero está este señor que es posible o no que esté borracho y que dice, bueno, el policía lo ve debajo de la farola y le pregunta, ¿es aquí donde has perdido tu cartera con la llave de tu casa, etcétera? Y dice, no, lo he perdido en el parque, que entiendo está más lejos, pero aquí es donde está la luz. ¿Vale? Pues en el campo del docking molecular, nosotros pensamos que a día de hoy pasa lo mismo, ¿no? Los métodos de docking molecular han estado clásicamente tan restringidos en términos de cómputo que solo se dedicaban a procesar la zona del sitio activo o zonas muy concretas, donde los investigadores se pensaban que se producían esas interacciones. Pero eso no tiene por qué ser así. Y gracias a esa técnica, nosotros lo que hacemos, aquí se dice muy rápido, pero hay una complejidad computacional detrás, es procesar la superficie completa de toda la proteína, pero de manera específica para cada ligando, porque hay otros métodos que sí que pretenden descubrir cavidades, etcétera, pero nosotros lo hacemos para toda la proteína. Y esto al final te puede permitir descubrir inhibidores alostéricos, nuevos tipos de moléculas, etcétera. Ese sería un ejemplo. Otro de los ejemplos de software que hemos desarrollado es Metascreener, que lo tenéis en GitHub, podéis acceder a él. Es el software que nosotros utilizamos para hacer cálculo de cribado virtual a gran escala, ¿vale? O sea, lo que nosotros nos comemos en casa lo ponemos a disposición del público para que lo pueda utilizar. Y esta es la misma versión que nosotros vamos mejorando poco a poco. Podéis ver que es muy reciente y la podéis utilizar así si queréis. Y bien, y entonces vamos a comentar un poco también que luego todas estas herramientas las queremos poner a disposición del público para que sean muy fáciles de utilizar y también a nivel pedagógico, ¿no? Entonces aquí desarrollamos una herramienta que se llama DiaDB, que se utiliza en el contexto de la diabetes y que incorpora dentro de una base de datos información sobre gran cantidad de targets de la diabetes, fármacos ya aprobados o en desarrollo, para que el usuario introduzca la información de una molécula y el servidor web, a través de una serie de cálculos costosos, pues le diga qué potencial tiene ese compuesto, ¿no? También tenemos otro servidor web llamado Bruselas, que está desarrollado por mi compañero Antonio, y que ahí lo que hacemos son cálculos de similaridad, pero utilizando técnicas avanzadas de consenso y que es también muy fácil de utilizar. Os recomiendo que lo utilicéis, os podemos dar los detalles al final de la charla. Bien, pues hemos hablado de generación de conocimiento, investigación fundamental, y ahora vamos a hablar de aplicación de todas las herramientas que desarrollamos a problemas concretos, en este caso en el campo de los fármacos. Bien, aquí podéis ver en pantalla cuál es nuestro pipeline. Cuando alguien te dice, oye, este es mi pipeline, lo que te quiere decir es los problemas en los que ha trabajado dentro del contexto de los fármacos y en cada uno de ellos cuáles son las moléculas que ha obtenido y hasta dónde han llegado, ¿no? Cuanto más a la derecha aquí, pues mejor, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios casos. Os voy a leer el primero, pero el primero sería el contexto, virus del Zika, tipo de compuesto. Ese es el mejor compuesto que hemos descubierto hasta la fecha. En este caso sería la novobiocina. Y aquí hay que resaltar que es un compuesto ya aprobado por la FDA, que es, digamos, la agencia americana del medicamento, como si quisiéramos decir. Y lo bueno es que aquí aplicamos una metodología que se llama reposicionamiento de fármacos. Un fármaco que ya está aprobado para otra indicación, encontramos un nuevo uso en una enfermedad en la cual no tenemos ninguna otra herramienta. Entonces, esto tiene bastantes ventajas.
y alguna desventaja que ya comentaré en otro momento, si me da tiempo, ¿no? Entonces, en todos estos proyectos, bueno, ejemplos de reposicionamiento de fármacos, también tenéis la Viagra, por si lo queréis mirar. Bien, entonces, en todo este tipo de proyectos, no olvidéis que nuestro grupo es 100% computacional y que nosotros tenemos que colaborar con equipos experimentales para que ellos realicen toda la parte de caracterización experimental. Entonces, en este caso, esto fue un proyecto con la Universidad de Hong Kong, luego más tarde con una empresa americana. Nosotros completamos la fase in silico, ellos la fase in vitro e in vivo, aunque hubo bastante feedback entre todas las fases. Y aquí nos pusimos a buscar a gente que hiciera los ensayos clínicos. Este proyecto se quedó parado justo antes de la pandemia del coronavirus. Ya el interés por el Zika ya decayó, también porque la enfermedad bajó bastante. Y bueno, aquí en este otro proyecto que voy a comentar ahora, sí que hemos conseguido que se den los ensayos clínicos. Entonces, brevemente, ¿cómo funciona el proyecto del Zika? Pues esto fue en el año 2016. Comenzaron los Juegos Olímpicos en Brasil y entonces empezaron a haber gran cantidad de noticias sobre sobre el virus del Zika, etcétera, etcétera. Nosotros nos decidimos trabajar sobre él, fue por iniciativa nuestra, aunque a veces en otro tipo de proyectos otros investigadores nos vienen a nosotros para trabajar en todos los proyectos, ¿no? Pero aquí fue por iniciativa nuestra. Entonces, muy brevemente, había mucha prisa, había cierta urgencia por descubrir compuestos que pudieran tener un efecto en esta enfermedad. Y claro, cuando tú haces cribado virtual, antes hemos hablado de millones de compuestos, pero teníamos muy poco tiempo para poder sacar un compuesto que fuera interesante. Entonces nos decidimos, estos son, digamos, los 4 o 5 grandes grupos de librería de compuestos que podemos procesar. Algunas pueden tener millones o billones, pero nosotros nos decidimos por utilizar DraftBank, que es una librería que contiene compuestos que están aprobados por la FDA, con el objetivo de hacer ese reposicionamiento, ¿no? Y la otra ventaja es que son 10.000 compuestos o 20.000 compuestos, lo cual quiere decir que se puede procesar relativamente rápido, pero el pequeño problema es que el espacio químico es muy reducido y las probabilidades de tener éxito son más bien escasas, mientras que aquí sería lo contrario. Aquí, mayor número de compuestos, mayor número de tickets de lotería, pero claro, aquí no vamos a tener un reposicionamiento. Aquí va a ser un poco más complicado, porque aquí tendríamos que, si queremos llevar el fármaco al mercado, tendríamos que hacer todas las fases completas de estudios de toxicología, ADME, etcétera, etcétera. Aquí nosotros utilizamos esta. Y muy brevemente, en este proyecto enviamos una lista a nuestros colaboradores de Hong Kong de unos 100 compuestos. Ellos los postprocesaron utilizando diverso conocimiento experto y, bueno, luego al final lo que se obtuvo, aquí estamos viendo en esto fue un estudio in vivo en ratones que estaban infectados con el virus de la Zika. En el eje Y podemos ver la carga viral. Esto es a escala logarítmica y, por ejemplo, en diversos tejidos como los testículos, la carga viral antes de utilizar el compuesto que habíamos descubierto nosotros y después con su aplicación, vemos que hay un descenso de casi 150 veces, ¿vale? Igual en estos casos. El compuesto era bastante eficiente. Ese es un detalle de la publicación. Más de 18 autores, es necesario cuando se trata de estudios multidisciplinares y aquí una gran carga de experimentación. Es importante involucrar a la mayor cantidad de gente posible mientras tenga sentido. Además, como tenemos bastante prisa por el tema de la expansión del Zika, ¿vale? Todos los experimentos, por suerte, se pudieron conducir en un espacio muy breve de unos 7 meses. Y obviamente, esto no nos da tiempo de hablarlo hoy, pero en cuanto obtuvimos los resultados, depositamos una patente y esa patente, bueno, ahí hay una historia detrás, llevó bastante tiempo, deposita la patente, consigue que te la acepten, licénciala, la licenciamos una empresa americana, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los ensayos clínicos pues se pararon a principios de 2020. Entonces, ese es un ejemplo. Este ejemplo que os he comentado del virus del Zika, no lo he dicho, pero la técnica computacional que utilizamos ahí fue docking molecular para utilizar el cribado virtual. Aquí ahora me voy a otro proyecto relacionado con cáncer colorectal y donde también hicimos reposicionamiento de fármacos. Fue colaboración con varios grupos de nuestra región de Murcia. Y bueno, en el problema del cáncer colorectal
se conocía desde hace tiempo, esto es aproximadamente desde 2010, que la migrastatina es un compuesto de origen natural. Se conocía que este compuesto podía inhibir a la fascina para bloquear el desarrollo de tumores en el contexto de la metástasis. Se conocía ese detalle, pero no se sabía bien por qué, y estuvo este artículo, pero no se le dio demasiadas vueltas. Y aquí, bueno, estos son un poco más de detalles sobre cómo esa proteína fascina participa en el cáncer colorectal. No me voy a extender muchísimo ahora, pero aquí, perdón, déjame que me vaya aquí. Aquí tuvimos la suerte, este es Pablo Conesa Zamora, uno de nuestros colaboradores, tuvo fe desde aproximadamente, te estoy hablando, 2013-2014, que la fascina podía ser una diana de gran relevancia en el contexto del cáncer y decidió poner toda la energía desde entonces en esta diana. Luego, más tarde, contactó con nosotros para que le dijéramos moléculas que la pudieran inhibir y desde entonces estamos colaborando y son ya pues, muchos años desarrollando cosas, también por el tiempo que llevan todas las etapas de desarrollo experimental y también por la poca financiación que hay para poder hacer investigación. Y bueno, volviendo atrás, aquí el esquema, las técnicas computacionales que llegamos a utilizar, nos basamos en cribado virtual basado en los ligandos, en técnicas farmacofóricas, cribamos la base de DraftBank y luego, bueno, nos quedamos con este compuesto que se llama imipramina, es un antidepresivo, ¿no? Aquí tenéis los detalles de la publicación y fue bastante interesante porque esto era en el control, cuando teníamos expansión del tumor, al tratarlo con migrastatina, que es ese compuesto que os he comentado, que se descubrió en 2010, y os preguntaréis, ¿y por qué no se sigue estudiando migrastatina? Porque tiene una serie de problemas de síntesis, de toxicidad, etcétera. Y la imipramina está totalmente estudiada, ha sido un fármaco ya aprobado, ¿no? Y los efectos de inhibición eran muy parecidos, como podéis ver, antes y después. Este es otro tipo de experimento donde lo que se hace es, se pone el tumor y básicamente se le pega un tajo y luego se ve cómo el tumor intenta volver a expandirse, pero en presencia de estos dos compuestos, esa expansión ya prácticamente casi no se produce. Y bueno, y obviamente también tuvimos resultados in vivo con ratones. Aquí podéis ver uno de los más impresionantes, cómo se desarrolla cáncer en ese modelo de ratón y luego administración del compuesto y en algunos casos se producen unos descensos impresionantes. Esto también depositamos la patente, licenciamos una empresa americana y bueno, lo que he comentado antes, en este tipo de proyectos esto no lo puede hacer uno solo. Es necesario tener detrás un gran equipo, a veces obviamente multidisciplinar y a veces entre varios países para poder hacer todo lo que hay que hacer para poder llevar las cosas adelante, ¿no? Y ya voy a ir terminando. Os voy a comentar ya el último proyecto, un proyecto que trabajamos para la pérdida de peso. Aquí, cuando presento este proyecto, mucha gente dice, pero si esto no es farma, esto es otra historia, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Primero os cuento cómo surgió todo esto, ¿no? Yo siempre he estado dando vueltas para ver cómo las tecnologías que se aplican en cribado virtual se pueden llevar a otros contextos. ¿Por qué no? Al final todo es química, ¿no? Entonces, sobre 2016, yo leí un artículo desarrollado por estas dos investigadoras donde habían desarrollado un método, que es este artículo, un método que, bueno, no me voy a meter en la parte técnica, pero básicamente un ensayo in vitro muy bueno y muy bien pensado, donde se simula lo que pasa cuando la grasa, cuando tú comes, ¿no? La grasa luego pasa a tu intestino, ¿vale? Entonces, si esa grasa es procesada por una enzima que se llama lipasa, la lipasa corta esa grasa en trozos más pequeños y esos trozos pequeños, por resumir un poco, van a tu barriga. Entonces, no queremos que esa enzima corte los trozos, corte esa grasa, ¿no? Entonces, tradicionalmente, la industria farmacéutica desarrolló este medicamento Xenical que lo que hacía era inhibir a esa lipasa, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Bueno, pues este Xenical o Orlistat tiene una serie de efectos secundarios y nosotros lo que nos propusimos, bueno, yo primero contacté a esta gente y dije, oye, ¿por qué no trabajamos en esto tal? Y lo que nos propusimos es hacer algo parecido, pero con compuestos de origen natural, para evitar los efectos secundarios que tuviera, que tenía este compuesto, ¿no? Y bueno, por resumir mucho la historia,
Aquí nosotros también hacemos divulgación, lo tenemos contado en un podcast, ahí lo podéis escuchar si queréis. Y entre los resultados más interesantes, aquí utilizamos cribado virtual basado en la estructura, utilizando docking. Y el resultado final era que, bueno, aquí podéis ver un diagrama de actividad en función del tiempo. Esto es la enzima funcionando a pleno rendimiento. Luego, cuando tú la administras Orlistat, que es el fármaco que está en el mercado, su rendimiento disminuye a lo largo del tiempo y este es el compuesto silivinina, que fue el que descubrimos nosotros, un compuesto de origen pues, natural. Entonces, lo que hicimos inmediatamente fue comenzar con nuestro compañero Juan José Hernández Morante un ensayo clínico en el cual hemos recibido financiación de la Fundación Séneca de la región de Murcia y ahora mismo se está desarrollando este ensayo clínico. Ya se están empezando a ver algunos efectos y se ven efectos de pérdida de peso. Quien quiera se puede apuntar todavía. Si vivís en Murcia, os podéis apuntar a este ensayo clínico. Entonces, con esto lo que quiero decir que todas estas tecnologías no solo se emplean en farma, sino que también nos podemos ir a alimentación, pero también incluso a agroquímicos y a muchos otros contextos. Y nada, voy a terminar ya hablando del componente de transferencia tecnológica en investigación. Parece que no es suficiente a veces generar conocimiento ni aplicarlo, sino que a veces queremos llevarlo al mercado, ¿no? Y bueno, pues muy brevemente, aquí comento nuestra historia. Nosotros llevamos bastantes años, más de 10 años en contacto con una empresa farmacéutica de la región, a través de la cual hemos trabajado en proyectos en co-desarrollo y nos ha financiado diferentes doctorandos a lo largo del tiempo. No podemos dar más detalles porque son proyectos industriales, pero lo que quiero decir con todo esto es que muchas veces empresas pueden necesitar las técnicas en las que tú estás trabajando, pero ni ellos saben que tú tienes esas técnicas, ni tú sabes que ellos las puedan necesitar. ¿Cómo se hace esto? Pues moviéndote, puerta fría. Yo aquí hice puerta fría y a veces funciona. O puedes ir a ferias y contactarlos. Hay muchas maneras, pero no me da tiempo a contarlas todas. Esto es también otra colaboración con otra empresa. Esta es una empresa alemana y está desarrollando medicamentos en el contexto de las enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Como puede ser la isquemia, la ELA y el Parkinson. Entonces, han descubierto una serie de moléculas y ahora mismo tienen una información propietaria sobre el mecanismo, lo que os he comentado antes, cuáles son las proteínas diana, etcétera, y esta información no la tiene nadie. Esa información la estamos trabajando conjuntamente para explotarla y descubrir nuevas moléculas que puedan tener mejores propiedades que algunas de las que ya han desarrollado. Y por último, esto es una colaboración que tenemos con Estrella de Galicia, la compañía cervecera, para desarrollar nueva investigación en el mundo de la alimentación. Para que veáis que esto, uno cuando hace bioinformática no tienes por qué centrarte solo en el farma, sino que hay muchos contextos donde se puede aplicar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí termino. Me he pasado un poco del tiempo. Agradecer a la gente que ha financiado nuestra investigación. En primer lugar, a l'UQAM, a todos los centros de supercomputación que nos proporcionan recursos y a las diferentes agencias de financiación a nivel español, europeo, etcétera. Y nada, pues yo termino aquí. Os he dejado esa pregunta. Ya no voy a dar la respuesta. Ya lo penséis vosotros, os lo pongo como deberes y muy importante, no se lo preguntéis a ChatGPT. Gracias. Pues muchas gracias, Horacio, por esta charla tan completa y con esta visión tan amplia, con diferentes dimensiones, no solamente de la generación del conocimiento y sus aplicaciones, sino también luego pues, cómo es posible transferir todos estos resultados que se han generado. Pues lo que vamos a hacer ahora es cualquiera de las personas que participan, si tienen interés en hacer alguna pregunta a Horacio, pues que levanten la manita. Ahí tenéis en el Zoom, abajo está el icono de reacciones y ahí levanten la mano y no somos muchos y directamente lo voy organizando. O vamos, o si queréis directamente... Ah, mira, Gloria. Una cosita, Horacio, si quieres puedes dejar de compartir porque así tenemos toda la pantalla. ¿Qué te parece bien? Vale, Y luego lo recuperamos si lo necesitamos. vale. Vale. Pues Gloria, cuando quieras, dinos qué pregunta tienes. Hola, Hola. yo vengo, bueno, ahora ya no me dedico a cosas de investigación, pero he estado mucho tiempo metida en cosas de simulaciones y de RMN.
Entonces, me estaba preguntando, cuando habéis hecho intentar buscar dónde puede caber el fármaco, ¿habéis probado a generar hay ensembles, ¿cómo se dice? Como grupos de estructuras que extraéis de RMN o de simulaciones? Bueno, en mi Sí, sí, español y en sí. inglés es que... Te entiendo perfectamente. Sí, claro, efectivamente. A mí no me sale ahora mismo la palabra ensembles, podríamos decir conjuntos o poblaciones si quieres o lo que sea, pero sí, sí, claro, efectivamente. Claro, he dado una visión lo más general posible porque si te metes en detalles, pues no acabas nunca. Pero efectivamente, por lo que comenta Gloria, cuando tenemos una proteína diana o puede ser otra biomacromolécula, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la gran plasticidad de estas estructuras. Entonces, si tú utilizas una única estructura tridimensional para esa proteína, quizás te la estás jugando, ¿vale? Porque pueden haber muchos efectos, como por ejemplo el ajuste inducido o sitios crípticos, ¿vale? Hay a veces algunos huecos en la superficie de la proteína que en la estructura cristalográfica no los ves y que se pueden abrir y los puedes ver durante una simulación de dinámica molecular, ¿vale? Pero en definitiva, nosotros sí que en otros proyectos estamos utilizando aproximaciones donde tenemos en cuenta un conformational ensemble de diferentes conformaciones, ya sean generadas por RMN mejor, porque así son resultados experimentales, ¿no? O incluso a veces con AlphaFold, que también te permite hacerlo, ¿vale? Pero sí, es una mejora importante. Ahora, hay que tener mucho cuidado al hacerlo porque uno puede correr el riesgo de utilizar demasiadas conformaciones e introducir un ruido que no existía previamente en el sistema. Pero sí, son técnicas que estamos utilizando. O sea que puedo meter en vuestra pipeline, podría meter varias estructuras. Claro, No habría claro, problema. totalmente. Ah, vale, vale. Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Más preguntas. Todas las preguntas son bien recibidas. Álvaro, cuando quieras. Hola, hola. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Sí. Sí, 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 todo, todo, todo. Encantado, gracias lo primero por la charla, súper interesante. Yo que estoy empezando ahora, después de hacer el máster, estoy empezando el doctorado y me parece súper interesante. Y yo ahora, pues después de hacer, yo hice bioinformática y me metí en la parte de minería de texto, con esto el deep learning y todo, y he visto modelos que son, que utilizan el lenguaje natural, pero basado en el código genético, incluso en la secuencia proteica. Y hay modelos que utilizan, como por ejemplo ProteinBERT, que predicen eso en función de la secuencia primaria, no solo cómo se plegaría, que sería un poco lo que entiendo lo que hace AlphaFold, pero cómo interaccionaría con otras regiones del genoma o cosas así. Digo, este tipo de información se puede... ¿Habéis probado? O sea, porque a mí, claro, lo veo en un paper y me parece súper chulo, pero no sé cómo de real os ha probado o cómo, un poco si me nos pone en contexto, yo te lo agradecería. Y muchas vale, gracias de sí. nuevo por la presentación, ¿eh? Nada, Di. Sí, a ver, si resumimos la pregunta sobre cuál es el uso de modelos de lenguaje ahora mismo en bioinformática, ¿no? Podría ser esa la pregunta, ¿vale? Pues ahora mismo estamos en un momento de plena ebullición. Estamos en un momento muy, muy bueno, ¿vale? Porque se pueden hacer muchas cosas. Quizás hace 10 años han sido periodos de investigación más incremental y más aburrida, entre comillas, pero ahora mismo hay cosas impresionantes. Entonces, hay mucho grupo de investigación que están cogiendo, por una parte, cogiendo modelos de lenguaje ya desarrollados. Para el que no lo conozca, modelos de lenguaje nos referimos a cosas como ChatGPT, por simplificar mucho la historia, ¿no? Pero van un poco por ahí los tiros. Entonces, hay gente que coge modelos ya desarrollados y lo que hace es tunearlos, ¿vale? Para procesar diversos problemas y contextos en bioinformática, tanto estructural como secuencias. Nosotros no somos de informática de secuencias, pero yo sí que he leído cosas impresionantes que se están haciendo, porque al final, si tú puedes codificar un problema de manera eficiente en términos de lenguaje, lo cual, como tú bien has dicho, es o la secuencia de aminoácidos o mucho otro tipo de información, las moléculas también se pueden codificar como secuencias. Está el lenguaje Smiles, el lenguaje Selfish, etcétera, etcétera. Entonces, eso ahora mismo es una parte del estado del arte de una cantidad de cosas que se pueden hacer que es impresionante. Nosotros ahora mismo estamos abriendo ahí también una línea de investigación y yo creo que ahora mismo es donde yo apostaría si me quiero destacar
un poco y hacer cosas realmente rotundas. No hablar a ChatGPT y decirle que me haga el trabajo, no, eso todavía no, pero aquí sí. Entonces, eso es una línea, ¿vale? Y eso creo que lo podemos hacer todos. Luego hay otra línea que ahí ya la investigación se está democratizando en el siguiente sentido de que ahora desarrollar modelos solo lo pueden hacer grandes empresas como OpenAI y Meta y cosas así. Son ahora los que tienen la sartén por el mango. Entonces, yo creo que incluso grandes empresas farmacéuticas es posible que estén desarrollando sus propios modelos y cosas. No nos vamos a enterar ninguno aquí, obviamente, pero ahora mismo, incluso con poca financiación, ya no puedes hacer esas cosas, porque requieres un equipo de gran cantidad de personas. Entonces, yo aquí, en esta línea de actuación, iría en la línea, que creo que ahí puede estar un poco el futuro, en la línea del open source. Linux se desarrolló como un clon de Unix, que era una versión comercial, fuente de gran cantidad de personas con muchos conocimientos. Entonces yo creo que para poder luchar contra la tiranía de OpenAI y cosas así, hay que hacer un desarrollo open source. Si no, vamos a tener problemas. Pero que bueno, que se están haciendo cosas impresionantes y cada día te surgen cosas nuevas. Entonces yo, si estáis ahora mismo ahí al principio de la carrera, os recomendaría meterle caña a eso. Sí. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Ramón, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Se me tardes. oye, no? Sí. Horacio, me ha gustado mucho tu charla. Yo estoy trabajando aquí en Madrid en el CIMAT en temas relacionados con oncología y me gustaría que me desarrollaras un poquito más las características de las librerías que se pueden utilizar para hacer la búsqueda de posibles inhibidores. Hay librerías, como tú has dicho, de compuestos ya aprobados por la FDA, que supongo que tienen análisis o están validados por baja toxicidad. Y otro tipo de librerías más grandes, que tengan más compuestos. ¿Cómo está el conocimiento en ese sentido? Es decir, ¿hay hasta 1 millón de compuestos de los que se sepa toxicidad, solubilidad, todo ese tipo de cosas que hacen falta? Sí, es una pregunta muy interesante y a la que nosotros nos enfrentamos todos los días. Bien, efectivamente. Entonces, cuando uno se va, el problema con las librerías de reposicionamiento, tú has dicho que, reposicionamiento hay dos tipos, ¿no? Uno es reposicionamiento a la misma dosis que el fármaco original. Ahí no hay ningún problema, porque la toxicidad a esa dosis se ha estudiado súper bien. Pero muchas veces al hacer reposicionamiento tienes que variar la dosis un poco y entonces tienes que repetir esas fases clínicas. O sea, tampoco es la panacea, ¿vale? Pero luego, luego sucede otro problema. Si uno quiere desarrollar un compuesto de reposicionamiento mediante colaboraciones entre grupos de investigación académicos, es muy complicado porque los ensayos clínicos cuestan mucho dinero. Entonces nosotros lo que estamos intentando hacer, y creo que un poco en la línea de lo que comentas tú, lo que hemos intentado hacer, que no nos ha dado a veces muchos resultados, es intentar implicar a grandes farmacéuticas en las fases clínicas. Y no les ha interesado. Les hemos puesto los resultados sobre la mesa y yo pensaba que iban a decir, esto es la hostia, ¿cómo funciona el compuesto tal? No. Y luego hemos entendido por qué no, por temas de dinero, por temas de patente. Ellos quieren, aunque la molécula sea de reposicionamiento, funcione muy bien, quieren nuevos espacios químicos donde puedan patentar hasta el neutrón del átomo de hidrógeno, ¿vale? Entonces, si uno quiere que la historia tenga final feliz, y es un cambio radical que hemos dado a nuestras líneas, es intentar descubrir nuevas moléculas, pero obviamente mirando en el largo plazo. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, las librerías que existen a día de hoy, te voy a citar, por ejemplo, existe una compañía ucraniana que se llama Enamine, ¿vale? Y Enamine es una empresa que te puede garantizar en stock tienen aproximadamente unos 3 millones de compuestos. Entonces, tú te bajas la información de manera computacional, haces tus cálculos e historias y los compuestos que mejor te resultan en el cálculo se los pides. Como cuando pides a Amazon un paquete, pues se lo piden y te lo traen. Eso es una manera. Pero luego, muchas veces 3 millones de compuestos o en tal no es suficiente, porque a veces son espacios químicos que no cubren lo que estés tratando tú en tu problema. Entonces, compañías como Enamine tienen una librería que se llama, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero es virtual, en cuanto a que te garantizan, esta ya es de billón de compuestos, donde te garantizan que si tú obtienes un hit, ellos te lo pueden sintetizar en un mes.
no lo tienen en stock, pero te lo pueden sintetizar en un mes. Y esto es lo que de manera fácil y barata más tendría un académico para trabajar a día de hoy. Luego, otra posibilidad es trabajar con una farmacéutica, como otros proyectos que estamos nosotros, y donde ellos tienen una librería interna, nosotros la procesamos y decimos, esta es la molécula buena, y por aquí hay que añadir un metilo o lo que sea para mejorarlo. Y ellos ya te dicen si lo pueden añadir o no. Pero a nivel comercial, yo creo que Namine es ahora mismo la empresa más grande en todo el planeta. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Ramón. ¿Alguna pregunta más para Horacio? Pues Horacio, pues muchas gracias por todas las orientaciones que nos has dado y por la estupenda sesión de hoy. Muchas gracias. Espera un momentito, que Gloria. ¿Gloria? No, Gloria no, tiene... no, solamente estoy aplaudiendo. Vale, de acuerdo, vale. Vale, muy bien, me he confundido. Pensaba que era la mano levantada, pero no, era un aplauso, que también está bien. Yo voy a levantar pues la mano yo, a ver, que yo también tengo derecho a levantarla, ¿vale? Entonces a mí me gustaría preguntaros a todos, o a quien quiera responder básicamente, ¿cuál es vuestra respuesta a la pregunta con la que abría la charla? A ver cómo la respondéis vosotros. ¿Alguien quiere dar una contestación? Los deberes. No se lo preguntéis a ChatGPT. A ver, yo creo que sí, pero bueno, yo es que me he pasado 25 años en ese mundillo, entonces creo que sí se puede hacer. Y de hecho ha habido gente como McCammon y toda esta gente que sí que ha empujado el campo bastante. Claro. Entonces, para mí, la respuesta es muy clara. Sí se puede hacer. Tampoco creo que nos tengamos que obsesionar, porque yo creo que al final, bueno, pues siempre es bueno tener alguien que te apoye de la parte experimental, pero claro. Creo que las dos partes deben de ser consideradas con la misma importancia, la parte experimental y la parte computacional. No, nadie es técnico de nadie. Se puede encontrar fármacos utilizando simplemente ordenadores, pero bueno, si tienes a coleguillas que te ayuden experimentalmente, pues de tú a tú. Eso es, gracias por la respuesta. Y luego comenta Álvaro Huertas, comenta por el chat si puedo repetir la pregunta. Sí. Bueno, pues la pregunta era con la que iniciamos la charla. La pregunta era si es posible, ya no me acuerdo bien, si es posible descubrir fármacos sin pisar el laboratorio. Esa era la pregunta. A ver qué opina Álvaro, ahora que la ha oído. Sí, bueno, pues con lo que comenta un poco Gloria, lo mismo. Yo creo que a nivel computacional se adelanta mucho, pero luego el criterio humano es necesario en algún punto para validarlo, aunque sea lo que se hace sin pisar el laboratorio, pero yo creo que por simplemente lo que se llamara la fiabilidad o confiabilidad y la interpretabilidad de los modelos de inteligencia artificial, sin el laboratorio, sin un chequeo humano, lo veo difícil. Totalmente de acuerdo. Horacio, Muy bien. ¿te parecen bien las respuestas? ¿O sí. ajustamos? ¿Sí? Aprobados. Creo que no lo he utilizado ChatGPT. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Yo creo que vamos a cerrar aquí la sesión. Hemos estado una horita justos, lo que habíamos acordado, y esperamos veros en las próximas sesiones de este ciclo de seminario de la SEBIT. Muchas gracias y hasta pronto. Estamos en contacto. Gracias, Horacio. Hasta luego.